La Agencia Internacional contra Anomalías Mágicas ICAM presenta de su bestiario oficial. Criatura 33. Orco. Los orcos, también conocidos como Orsimer, vulgarmente llamados pieles verdes, son seres humanoides que están caracterizados por tener un comportamiento barbárico y por tener grandes aptitudes para la guerra y el conflicto. Son familiares directos de los elfos y de los goblins, creyéndose que tienen un ancestro en común estas tres razas, aunque es un poco raro imaginarlo, por las grandes diferencias que tienen. Físicamente podremos describirlos como seres humanoides, midiendo más o menos 1,80, poseyendo una altura muy similar a la humana en promedio, pero se diferencian por su particular color verde de piel, el tener la mandíbula mucho más prominentes con grandes colmillos, resaltando especialmente sus caninos inferiores, el tener brazos alargados, pero sin duda su mayor diferencia es la gran musculatura que tienen todos y cada uno de los miembros de esta raza. Las hembras son voluptuosas y muy bien formadas gracias a su desarrollo muscular, siendo normal que se les consideren atractivas para otras especies. En cambio, los machos producen grandes cantidades de testosterona y hormona del crecimiento. Esto hace que el crecimiento de su musculatura sea mucho más resaltante en comparación al género opuesto. Y aunque su altura no varíe tanto, su cambio muscular hace que sea muy sencillo diferenciar entre machos y hembras. En general, son seres violentos y brutos, pero esto no significa que sean estúpidos. Su inteligencia es comparable a la humana. De hecho, es sorprendente su capacidad para planear estrategias para el combate. Sus ejércitos están sorprendentemente bien dirigidos, teniendo organización total en sus ataques. Esta gran capacidad para actuar en conjunto les permite enfrentarse a seres mucho más poderosos que ellos y prevalecer, e incluso superar a sus oponentes en guerras prolongadas. Pero cabe destacar algo muy importante: los orcos, pese a ser guerreros por naturaleza, no son seres malvados, sino que tienen un juicio de la moral que depende de las costumbres de su pueblo y de su crianza, claro está. Los caracteriza la violencia, la ira y la impulsividad, pero también el coraje, la perseverancia y el sentido de comunidad. Todo esto es muy valioso para ellos, siendo virtudes positivas que son dignos de alabanza. Esto lleva a que los orcos que tengan un entorno positivo son comúnmente vistos como grandes miembros de la sociedad, siendo guerreros valientes y honorarios. En cambio, los orcos que viven en ambientes negativos son conocidos como crueles y malvados guerreros. Este contraste lo pueden ver en individuos o en tribus enteras, lo que nos lleva al siguiente punto. Esta especie tiene un gran número de individuos, millones a decir verdad, pero no todos están agrupados, sino que se dividen en distintas tribus, también llamadas clanes, y estas mismas se rigen por la ley del más fuerte. El más grande y el de mayor fortaleza física se sobrepone a sus congéneres más débiles, tomando el papel de jefe tribal. Él es quien lidera a las tribus en combate, decidiendo la estrategia que utilizarán y los objetivos que perseguirán. Por lo general, podríamos decir que depende completamente del jefe cuál va a ser el comportamiento de la tribu. El hecho es que el orco más fuerte siempre será un macho. Esto se debe a la mayor musculatura que poseen en comparación a las hembras. Esto hace que en consecuencia su sociedad sea patriarcal, donde el jefe de la aldea puede practicar poligamia, es decir, el jefe patriarcal tiene múltiples esposas y una gran cantidad de hijos, pero esto no significa que las hembras son vistas como menos. Al contrario, cumplen un rol similar al de los machos, pues son guerreras del mismo nivel e incluso pueden aspirar al puesto del jefe de su aldea, pero es muy poco probable que lo logren por sus diferencias físicas. Las tribus se agrupan en fortalezas, pequeñas aldeas de arquitectura preparadas para la guerra, pero el hecho es que no duran mucho tiempo en ellas. Los orcos son de un comportamiento seminómada, viajando constantemente, armando campamentos que usarán por pocas semanas antes de retomar el viaje en busca de la guerra, ya sea malintencionada o bien intencionada. El orco instintivamente siempre buscará a alguien con quien combatir.
Es normal que combatan entre sí solo para entretenerse y mejorar sus técnicas de pelea, aunque bueno, esto es normal en una raza guerrera. Los orcos son criaturas nocturnas, teniendo una facilidad para moverse en la oscuridad, gracias a que poseen una visión nocturna muy buena, siendo que un ejército de orcos en las sombras puede ser una de las mayores pesadillas inimaginables. Su comportamiento frenético, su gran fuerza y el gran número de su horda es algo abrumador. Aunque esto es también algo beneficioso, pues su mayor fortaleza es en la noche. En el día son mucho más manejables, son más lentos y su visión sensible le es un contra, pudiendo ser cegados por destellos, siendo una debilidad muy explotable. Aunque probablemente esa sea su mayor contra, pues su piel es muy resistente, pudiendo bloquear cortes y golpes gracias a la densidad de su cuerpo. Y más importante, aún poseen una regeneración muy acelerada y una resistencia al dolor inimaginable. Llega al punto que si pierden una extremidad, ellos mismos pueden reunirla a su cuerpo y volver a colocarla para recuperar por completo su movilidad y cicatrizando la herida en poco tiempo, como si no lo hubiera perdido para iniciar. Únicamente los ataques de fuego son efectivos contra ellos, pues las altas temperaturas detienen su regeneración y hace que sea medianamente posible causarle heridas fatales. En general son una especie muy perezosas y vagas, sobre todo con las cosas que no tienen que ver con el combate, siendo que prácticamente en esto se basa toda su cultura. No tienen algo que los represente aparte del combate, ningún tipo de arte, ni musical ni arquitectónico, nada. Toda su vida se basa en el conflicto. Solamente hay otra cosa en la que resaltan: su gran talento para la herrería. Pese a que la especie tienen una fama de ser bárbaros, tienen un talento natural para la metalurgia, siendo expertos en la creación de armas y piezas de armadura. Y no solo eso, los orcos tienen una capacidad de comprensión mucho más avanzada de lo que uno pensaría, pudiendo replicar el armamento de otras especies adaptándolas para ellos y así poder mejorar sus futuras creaciones. Todo esto demuestra que son seres de gran capacidad mental si se lo proponen. Aunque cabe destacar algo, el promedio de la vida de los orcos es de apenas 30 años, el máximo que puedan alcanzar son 40 años. Esto lamentablemente no les deja transmitir todo su conocimiento, cosa que hace más lento el avance de su especie. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Los orcos son seres sociales, no soportan estar en soledad, siempre van a buscar estar en grupos grandes. La sensación de ser parte de algo es muy importante para ellos, igual que la lealtad a los suyos. Esto hace que los orcos siempre busquen pertenecer a agrupaciones, incluso si son ajenas a su especie. De ahí que sea normal verlos en filas de ejércitos de otras razas. Usualmente, estos son orcos que por alguna razón abandonaron a su tribu de nacimiento y buscaron un nuevo grupo al cual pertenecer. Esto también es una prueba que no tienen un desprecio ante otras especies como tal. Pero aún así, los orcos tienen un inconveniente, un defecto en su raza. Sufren de animosidad debido a un desequilibrio hormonal convierte a esta especie en criaturas muy agresivas y bélicas cuando entran en un frenesí caracterizado por cambios de humor repentino y comportamientos impulsivos, siendo que pueden desatarse como monstruos incontrolables. Pero esto no pasa con todos. Los orcos más maduros son capaces de controlar aquella condición la mayor parte del tiempo. Algo que podemos destacar de su cultura es qué consideran un crimen, pues esto depende directamente de qué tribu pertenecen y en qué valores cree el jefe de esta. Habrá tribus que creen en la justicia y en el honor del combate. En cambio, puede haber otras tribus que estén de acuerdo con el canibalismo, asesinatos o incluso la violación.
Hablando de esto, un comportamiento que llega a repetirse en las tribus más salvajes es que los miembros más débiles tienden a violar a sus víctimas en el campo de batalla. Tanto machos como hembras poco atractivos para los suyos, en pleno campo de combate, mantienen relaciones sexuales con sus enemigos, abusando de estos. Esto se debe a que por su baja fuerza tienen un bajo nivel social en sus tribus, es decir, para liberar su frustración sexual, violan a sus contrincantes en plena guerra. Esta es la razón por la cual los orcos tienen armaduras muy ligeras para poder mantener relaciones sexuales en cualquier momento con facilidad, aunque usualmente este suceso pasa en los momentos de desequilibrio mental del orco en cuestión. Sus estadísticas bases dadas por Icahn son: ataque S, magia D, defensa B, velocidad F, sentido D, regeneración B. Los orcos son seres interesantes, muchos los simplifican en ser humanoides bárbaros, pero su cultura es cuanto menos llamativa. Los valores positivos que tienen son dignos de admirar. Hay orcos malvados, sí, pero también hay orcos que están llenos de bondad. Igual que las personas, he de decir, hay buenos y malos. Son muy influenciables por el ambiente y su método de crianza, pero lo justo sería no juzgarlos, pues gran parte de su comportamiento frenético es culpa del desequilibrio mental que son víctimas de su biología.